Hola, sean todos bienvenidos a mi podcast. Me llamo Jaime Díaz y mi podcast se llama No te arrepientas. Es un podcast que he querido crear pues, para poder hablar de música, de cine, dependiendo del invitado que tengamos en cada sesión. En este episodio vamos a tener la grata compañía de mi buen amigo Santiago Arosemena. Santiago, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y vamos pues a conversar un poco o bastante, mejor dicho, de música y pues también de un disco en particular que él escogió y que realmente me llamó la atención porque esperaba algo más hacia nuestra época, pero más reciente. Está bien. Bueno, nuestra época teniendo en cuenta los 90, por supuesto, Sí. ¿no? Pero, No tanto. pero realmente me gustó mucho la selección porque es un disco clásico, porque es un disco que tiene mucha connotación tanto a nivel musical como a nivel artístico en general. Y ya lo vamos a ir comentando poco a poco, pero primero quisiera comenzar un poco hablando con Santiago con respecto pues, a su carrera musical. Pues realmente, Santiago, tú pues tocas el bajo y la primera pregunta que me sale pues por pura naturaleza es ¿por qué el bajo? Porque no es el típico instrumento común que se encontraría una persona, ¿no? No, tienes razón. A ver, el tema del bajo, bueno, tiene una historia particular. En primer lugar, creo que soy un muy mal guitarrista. Eso debe ser, digamos, el principio de todo bajista. En este caso, yo empecé a tocar bajo por una situación particular. En el grupo de mi hermano, que es guitarrista, le faltaba un bajista. Ya. Saludamos a Fernando Arosemena también, que espero que, claro que sí. nos escuche y tenerlo en un programa. Músico, además. Y realmente iban a tocar en el pabellón de Coca-Cola de la Feria de Durán, ¿ya? Y le faltaba un bajista y el baterista tenía un hermano que tenía un bajo. Y me llamaron, yo en ese momento lo que estaba era aprendiendo guitarra, realmente tocaba guitarra, me enseñó una tía, o sea, súper inusual, ya una tía mía que se llama Mariquita, chistoso el nombre también, sí, pero lo cierto es que ella nos empezó a enseñar las bases de guitarra, tal vez de una manera poco ortodoxa de lo que yo he aprendido ahora, ya porque nosotros empezamos con chords inmediatamente, o sea, no tocábamos así como que la cuerdita suelta y esto, no, sino que inmediatamente empezamos con chords. Pero digamos, a nivel de tus gustos musicales, ¿tú tienes, por ejemplo, referencias de bajistas? O sea, porque, bueno, esto lo hablaremos en otro episodio, Sí. pues Santiago tiene dos grupos musicales aquí en Ecuador, tiene a Puppets for Hire y The Polites, The ¿verdad? Polites, sí, Correcto. Pero donde aparte de tocar el bajo, cantas. En el caso de Puppets, sí. En el caso de Puppets yo soy lead singer, pero en el caso de Polites yo hago back vocals, sí. Ya, pero ahí digo, o sea, ¿tú tenías alguna referencia de bajistas que también cantaran? O sea, obviamente vamos a decir, Paul McCartney debe ser la primera. Para mí, claro, la primera que se me viene a la mente, Geddy Lee es otro que se me viene inmediatamente a la mente. Pero en ese momento yo no lo pensaba de esa manera, yo lo pensaba como que va a haber un gig, me explico, o sea, van a tocar estos panas, ya que son mi hermano y unos amigos de ellos, ya el puesto de guitarrista está tomado y le falta un bajista, entonces no fue, a ver, digamos, no fue tan complejo ya pasar de tener una noción básica de guitarra a empezar a tocar el bajo, por lo menos son instrumentos de cuerda si quieres, ya. Pero uno de los problemas que yo tenía era que el bajo yo no me lo podía llevar a mi casa. Entonces, No podía seguir ensayando. Claro, entonces yo ensayaba con la guitarra, ya obviamente afinaba en el mismo mi y todo lo demás, pero sonaba un poco distinto que el bajo, ¿no? Y ya cuando íbamos a los ensayos, ahí sí, pues íbamos a la casa del baterista, que era el que tenía el bajo ahí, y ensayaba con ellos. Y luego fuimos y lo presentamos en el pabellón de Coca-Cola en la Feria de Durán. O sea, Ahora, sacando a Paul McCartney, porque ya estamos, sí. hablamos de palabras mayores, digamos, es complicado encontrar un bajista que también cante, ¿no? No es precisamente Bueno, eso tiene una explicación. Yo te diría que es mucho más sencillo acompañar con la voz cuando tú tocas la guitarra,
ya como que esa melodía que tú tocas con la Como que el guitarra. bajista tiene que estar más concentrado, dices tú. El bajista tiene una conexión muy cercana con el baterista, ¿ya? Entonces tienes que llevar mucho el tempo, ¿ya? Entonces muchas veces lo que está pensando el bajista es pum, pum, pam, pam, me explico, o sea, está pensando en cómo conectar. De hecho, para mí es como la goma que conecta entre la percusión y el desarrollo, digamos, si tú quieres, de la guitarra y la voz. Entonces, sí se vuelve un poco complejo porque tú tienes que tocar de pronto algo muy distinto en el bajo que lo que estás cantando. Ah, por ¿Ya? supuesto, pero o Entonces, sea, de hecho, cuando yo hice mi investigación previa, o sea, aparte, nuevamente Paul McCartney, pues está fuera sí, sí, de, sí, fuera sí, sí, en de, otro planeta también, además. del universo. Tenemos pues, o sea, está el de Rush, Geddy Geddy Lee, Lee, que Les Claypool, está Lemmy. No, sabes que yo a no lo Les pusiste a Les Claypool, Claypool, no, sabes, no no lo te puse, gusta. pues no me gusta, realmente no siento que su Sí, música sea precisamente su música no es espectacular, ¿ya? El tipo es un tipo que, digamos, en el slap, etcétera, o sea, la técnica es espectacular, pero su música tampoco es que me gusta particularmente. Pero Lemmy lo tienes, Lemmy Por de supuesto, Motorhead o, pues por bueno, supuesto. Roger Waters, que va a ser, ya te estoy dando un preview de lo que vamos Sí, a hablar sí, sí. en el futuro, ¿no? Ahora, entiendo que tú eres más de la línea de John Paul Jones o de Geese Butler. O, bueno, son, digamos, un poco fundadores, si podemos decirlo de esa manera. O sea, son digamos, músicos que yo admiro mucho. Como músico, John Paul Jones, definitivamente. Geezer a mí me parece un crack, de todas maneras, tal vez con una forma un poco más sencilla, si tú quieres. ¿Te parece que es más sencilla? O sea, realmente Sí, de lo que yo vi últimamente, bueno, y lo que vi también en videos antiguos, me sí. parece que Omar es un crack realmente, ¿no? A mí me gusta muchísimo el estilo de él, pero digamos el tipo de música, si tú quieres decirlo de alguna manera, tal vez no, tal vez tuvo una evolución ya a nivel de Led Zeppelin, digamos, o sea, Black Sabbath estaba más en las bases del metal y Led Zeppelin ya tuvo una evolución en el que metían ya más blues, metían otras cosas que yo creo que tienen otro nivel de complejidad. Pero John Paul Jones tiene una imagen mucho más retraída, introvertida, que Eso por su personalidad, es una personalidad. pero a nivel Pero es una de... personalidad muy general, por no decir total, pero sí general de los bajistas. Sí, el bajista sí tiene un rol mucho más silencioso, si tú quieres. No todo el mundo aprecia, ¿no? Porque tuvimos, por ejemplo, esa época de los 80 en que se idolatraba de alguna otra manera el tema del guitarrista. Sí, las parejas generalmente eran vocalista, Y guitarrista. además había como un exceso, si tú quieres, de guitarra. O sea, los solos de media hora y toda la cosa. Sí, ¿ya? Pero yo creo que las personas que han tenido el privilegio, si tú quieres, de tocar el instrumento del bajo y conocer lo que otorgan a esto, a la música, creo que te pueden decir claramente que es realmente bastante importante en lo que es una canción, por así Sí, decirlo. de hecho yo no recuerdo en discos de conciertos haber visto un solo de bajo. Generalmente No, lo que había era el solo de guitarra y el solo de es batería. correcto, es muy raro, ya salvo que se trate pues de estas bandas en que destacan de alguna manera, por decirte, Les Claypool con seguridad te mandaba un solo de abajo en cualquier presentación, pero sí es verdad, o sea, no es algo que se destaca normalmente, tampoco es que es un instrumento en que se presta para un solo de bajo, no sé si me explico, o sea, no sé qué tan aburrido puede ser eso, ¿ya? Yo voy un poco más a lo que significa en lo que otorga el bajo en una canción, en el feeling que puedan eh, eh, crear en una canción y en la precisión que debes tener. Y una cosa que a mí me gustaba hacer por molestar, por decirte, con las bandas, es equivocarme a propósito, por decirte. Ok. ¿Ya? Porque si el bajo se equivoca, todo el mundo se equivoca. No, definitivamente, ¿Ya? se vienen Entonces, cascadas, ¿no? ese es el tema, que esa es la importancia del bajo, que a veces la gente no le da suficiente importancia al tema de llevar el tempo de esa manera tan precisa. Que por supuesto empieza en la batería, no te digo que no, muchas veces los bateristas pues tienen sus audífonos que están ahí con el metrónomo y todo lo demás, sí, llevan el ritmo inicialmente,
pero esa conexión que lleva después al resto de instrumentos la lleva el bajo. Sí, generalmente el que inicia una canción en un concierto es un baterista, ¿no? Así es. Entonces el bombo va conectado directamente con el bajo, ¿ya? Y si yo llego por molestar, ya, a atrasarme un poquito, a adelantarme un poquito, etcétera, etcétera, la gente se empieza a perder, ¿ya? Y esa es la realidad. Por decirte, hay bajistas que no se destacan pues por toda esta parafernalia que puedan hacer, etcétera, etcétera. Por decirte, el bajista de AC/DC, por decirlo. Pero es un desgraciado que jamás perdió el ritmo. ¿Me explico? Nunca la falla. Jamás, o sea, nunca falló. ¿Ya? Y Cliff Williams en este caso, ¿ya? El tipo le pegaba todas las veces de manera muy precisa y no es tan fácil como la gente cree. No es tan fácil. Te diría fácil porque AC/DC toca una música bastante similar en todas sus canciones. Sí. Por si acaso yo soy recontra fan de AC/DC, no lo digo en el mal sentido. Pero a ver, el protagonista siempre debe ser la música o la canción. Correcto. ¿Ya? Y para eso tú tienes varios elementos. Y tú tienes que tener la base sumamente sólida para que la parte creativa, si tú quieres, ya, o la parte distinta, la parte diferente que puede ser creada por la guitarra o por la cantada, por así decirte, pueda desarrollarlo. Ok. ¿Ya? O sea, pero el bajo y la batería no puede fallar. O sea, es una base que no puede fallar. Perfecto, excelente. Lo que nos lleva, hubo un nombre que lo mencioné así de manera muy suave, porque ya queríamos entrar al detalle del disco, que es Roger Waters, sí. ¿no? Sacando el contexto todo el tema de político que no nos interesa hablar de en este momento, sí, sino que hablar específicamente de lo musical. ¿Cuál es tu concepto de Roger? Mira, para mí, o sea, desde el punto de vista de admiración por él, yo te diría que es un artista, ¿ya? Y es un excelente compositor, ¿ya? Más allá pues de las habilidades que pueda tener como bajista, creo que es muy desafiante, o sea, muy buscar hacer algo diferente, buscar siempre hacer algo distinto con los sonidos. Esa es la parte que yo más destaco de Roger Waters, más allá de que tenga una habilidad, por decirte, como Les Claypool, que no te gusta, o Flea, por decirte que también... Flea, otro gran ejemplo, ¿no? Pero, claro, que gente que es muy hábil, muy rápida, muy etcétera. Está bien, ¿ya? Roger Waters tal vez no tiene esa facultad de tocar a esa velocidad o con esa destreza, pero creo que a nivel de composición y a nivel de ser un artista como tal, es decir, el artista como tal busca desafiar lo que ya está hecho, busca hacer algo diferente, y creo que en eso él definitivamente es un pionero. Y cuando entramos a hablar ya de Pink Floyd en sí, ¿quién es la cara de Pink Floyd? Chuzo, o sea, ¿me preguntas quién es el más capo? No, ¿quién es la cara? ¿Quién para ti es o sea, cuando tú dices Pink Floyd, yo pienso Jaime Díaz, pienso en David Gilmour. Para mí él es la cara. Pero ojo, él llegó después. Pero para mí el nivel que otorga David Gilmour a la banda es demasiado importante como para no tenerlo como principal. Ojo, no hay respuesta mala, ¿no? O sea, puede ser cualquiera. Puede ser Nick Mason. Sí. Igual iba a ser... Sí, no creo que nadie... Sid Barrett también. No creo que nadie hubiera votado. Yo creo que si hubiéramos votado, o sea, definitivamente estaba entre Gilmour y Waters y tercero estaba Sid Barrett. O sea, no. Sí. Y lo he conversado con amigos míos que son súper fanáticos de Pink Floyd. Y le digo, oye, porque a mí también esa pregunta es súper interesante. O sea, oye, ¿para qué lado tiras tú un poco, no? Claro, y lo que nos lleva a hablar específicamente ya del disco de Dark Side of the Moon, que tiene 52 años. Increíble, ¿no? La verdad es que es una maravilla. Y aún vigente. Y aún vigente, exactamente. Sí. Y pues lo primero que se me viene a la mente a mí para hablar del disco es qué raro que es escuchar Pink Floyd a los 15, a diferencia de ahora, ya no vamos a decir edad, pero alcanzando otra madurez. Alcanzando la madurez donde realmente puedes apreciar realmente un disco
un disco conceptual, un disco espectacular, y que definitivamente pues tiene muchos, pero muchos matices para poder conversar canción por canción. Totalmente, y creo que aplica para este disco como para muchas otras cosas. Creo que a veces uno no está listo tal vez para escuchar ciertas cosas, y las experiencias que te va otorgando la vida te dan cierta madurez y te dan cierta apreciación tal vez de algunas cosas, ¿no? A veces uno está inmerso en las cosas que suceden en el día a día, lo que está pasando en ese momento, etcétera, etcétera, y no te da el espacio tal vez de otorgarle la oportunidad tal vez a otras cosas que fueron hechas en otro tiempo, que era lo que comentábamos tal vez off the record antes de arrancar esto, que era, bueno, en la época de los 90, que uno estaba con bandas tan destacadas, ¿no? De ese momento. Lo mismo los 80. Por supuesto. Ahora que, bueno, acaba de morir Ozzy, pero yo escuchaba muchísimo Ozzy, Iron Maiden en los 80s, luego un poco más ya tirando hacia Def Leppard, todo lo que vino después. Y en los 90 pues está Pearl Jam, Smashing, Soundgarden, etcétera. Había música buena, lo que quiero decir, o sea, el mainstream era bueno. Sí, ya tendremos un capítulo parte, por ¿no? supuesto, referente a mi música favorita, sí, ¿no? Yo sé, pero en tal caso tenías tú el espacio, tenías tú la madurez para escuchar Pink Floyd, tal vez no, o sea, no le dabas tú el espacio, no le dabas tú este concepto de poder escuchar un álbum completo, por decirlo, porque cuando conversamos de esto anteriormente y tú me dijiste, oye, sería chévere hablar sobre un álbum, y yo te dije, creo que deberíamos empezar por Dark Side of the Moon, o sea, porque creo que es de estos álbumes distintos, de los primeros que tuvieron esta idea conceptual, de los primeros que tenían esta idea de que es un viaje, ¿no? Un trayecto que tú tienes con el álbum, y desde la portada hasta cada una de las canciones es un clásico, ¿no? No, desde el inicio y final con Latidos de Corazón, ya te das cuenta, te das cuenta que es una experiencia de nacimiento hasta correcto, y pasando, es como un paso de la vida. Es un paso de la vida, exactamente, sí. Sí, yo realmente, como te decía, ahora en una edad madura puedo decirte que escucho el disco de corrido y realmente digo, wow, qué obra maestra. Realmente, claro. Antes podía escoger 2, 3, 4 canciones y decir era un discazo, porque realmente eso es lo que se vivía en esa época, pero ahora realmente que escuchar el disco completo pues te da otra perspectiva completamente. Y es como todo, o sea, por ejemplo, tú puedes ver, por decirte, cortos o un tráiler de una película, ya donde te muestran imágenes que son sumamente buenas, pero tienen un sentimiento distinto cuando están dentro del contexto. Para mí eso es la experiencia de escuchar un disco completo, porque tienen el contexto completo. O sea, no te digo que si tú vas a escuchar, por decirte, Money o Time, no va a ser una experiencia increíble, va a serla, ¿ya? Pero cuando tú la escuchas dentro de todo el contexto, creo que la experiencia es superior. A mí lo primero que me llama la atención cuando reviso las letras, escucho las canciones, es, y que es bastante cómico, es que teniendo una rivalidad, digamos, entre Pink Floyd y Sex Pistols, más por el lado de Sex Pistols que no lo quería a Pink Floyd, claro. Ya le decían que era aburrido, que era una música que no pegaba. Pues yo, siendo muy familiar a la onda punk, a mí me gusta más ese estilo de música, pero realmente me doy cuenta que tenían ideas muy similares, y eso es lo que me daba risa, que a pesar de ser bandas enemigas o que iban a direcciones diferentes en lo musical, en cuanto a ideas iban muy de la mano, porque se habla mucho de la avaricia, se habla mucho del consumismo, se habla mucho del presente que está viviendo Inglaterra en ese momento, que ojo, tú pones estas letras en el 2025 y es exactamente lo mismo, completamente vigentes. Creo que ese es uno de los secretos de realmente de la música. Como yo te decía anteriormente, la música debe ser universal, y para que algo se convierta en un clásico debe permanecer su vigencia, ¿ya? Entonces pueden haber cosas que sean relevantes al momento, ¿ya? Pero para que sean realmente un clásico tiene que sostenerse en el tiempo, y hemos visto que
realmente en la historia, si tú te pones a ver, las cosas se repiten de una manera u otra. Sí, ¿ya? al final seguimos viviendo Al final en es igual, en con una tecnología, época... sin tecnología, de una manera u otra, digamos, la naturaleza humana es la misma. ¿Ya? Y creo que eso es un poco lo que refleja este disco, que se convierte en timeless, porque tú lo puedes poner hoy día, como lo puedes poner tal vez 20 años después, y va a seguir siendo vigente, porque topa temas que corresponden a la naturaleza humana y que no van a desaparecer por más que el mundo cambie. Por supuesto, y cuando vamos a entrar al detalle del disco en unos minutos, lo primero que veo es que producido por Greg Allman, pues, ¿no? ¿Tú sabías esa historia? No le he metido Sí, tanto ahí. de Allman Brothers, que después Sí. o sea, primer Sabía que detalle que... estaba Alan Parsons ahí, ¿no? Produciendo. ¿O Alan estoy Parsons, equivocado? no, tienes razón, es Alan Parsons, sí. Ah, Y ya, yo dije con Greg razón, Allman, no, con razón discúlpame. me confundiste. Ahí está, primera falla Esa ya. parte vas a tener que Pero lo bueno cortar. de hacerlo en vivo, no se edita nada, seguimos en vivo. Alan Parsons tienes toda la Ya, razón, ahí tienes la sí razón, estamos de acuerdo, sí. sí. Que después hizo de Alan Parsons Project, o sea, Justamente después él decidió, es más, a él le que pidieron... tiene una onda muy similar, ¿ah? Musicalmente. Sí, musicalmente sí. A ver, él, para mí, yo no sé qué tanto crédito le da por el álbum, la verdad es que no me he puesto a investigar, pero la profundidad del álbum definitivamente le corresponde a él. No, yo sí creo que le dan crédito. Sí, creo que... Es más, a él le pidieron seguir, digamos, con Los Pink siguientes Floyd discos. para Wish You Were Here, por decirte, y él decidió ya arrancar con su proyecto. Que está bien, ¿no? Pero creo que todo ese tema que estaba ahead of time, digamos, en esa época, definitivamente tiene que ver con Alan Parsons, que además, en ese entonces, él grabó de una manera distinta, con 16 pistas. Se grababan con 8 pistas hasta ese entonces. Explícanos a los no musicales. No. Simplemente tenía un poco más de profundidad, digamos, en la parte del sonido, ¿no? Okay. Tenías un poco más de profundidad en el sonido. Tampoco es que soy yo un experto en el tema, pero creo que él estaba muy a la vanguardia de lograr profundidad, sobre todo en lo que estaba logrando, ¿no? Y sí creo que la contribución de él es súper importante en el álbum. Otro dato que me llamó la atención muchísimo es que, bueno, obviamente ya estaba la ausencia de Syd Barrett en este disco. Sin embargo, hablan mucho de él. O sea, yo siento de que ellos le costó la salida de Syd Barrett. O sea, no fue un ándate y listo, seguimos nosotros como podamos, sino realmente pues les pegó. De hecho, hay un par de canciones que tratan el tema de salud mental, justamente pues haciendo alusión a lo que vivió Syd. Totalmente. Syd Barrett fue el fundador al final de la banda, un artista per se. Es decir, para mí Pink Floyd se destaca siempre por estar un poco a la vanguardia de desafiar el status quo, por así decirlo. Uh-huh. O sea, el estándar, ellos lo querían desafiar y desde sus primeras presentaciones siempre quisieron ser diferentes a lo que se presentaba en ese momento. Al principio, pues, mucho más psicodélicos, definitivamente, ¿no? Un tema de show de luces y eran espectáculos en vivo tratando de ser muy diferentes a lo que podía ser lo convencional. Ahí te hago una pausa. ¿Un concierto de Pink Floyd es sentado o parado? Acostado. O sea, realmente yo creo que ahí había tanta droga que definitivamente era difícil mantenerse. Porque, a ver, las canciones iniciales de Pink Floyd, si tú lo ves, eran más flower, digamos así. O sea, era más happy, joy, o sea, eran distintas. Aquí ya le entraron aquí entraron a otro nivel más profundo. Definitivamente. Pero siempre tuvieron este tema de desafiar, ¿no? De ser un poco distintos a lo establecido, ¿no? Y Syd Barrett definitivamente fue una gran contribución a ese espíritu de la banda. Si bien es cierto, él posteriormente por su enfermedad no pudo seguir. ¿Él salió o lo sacaron, sabes? Sabes que no lo sé exactamente. Yo creo que él salió. Ya su condición no le daba para... Su condición no daba para mucho más. Sé que no fue para este álbum.
pero para Wish You Were Here, él se apareció en el estudio. No sé si te sabes esa historia. No sabía. Sí, el man se apareció, pero este man estaba totalmente rapado. Se apareció cuando estaban grabando el álbum y el comentario de él fue que le parecía muy mainstream, o sea que le parecía muy común lo que estaban grabando y lo que estaban grabando era Wish You Were Here. Roger Waters rompió en lágrimas, digamos, al ver el estado en el que estaba él, digamos, y esto pues hace muchos años antes de que él muriera. Claro, él murió en la década del 2000, pues. Así es. Entonces él ya estaba mal en esa época y para ellos fue un golpe muy fuerte y ahí fue que grabaron ¿cómo se llama esta canción que dedicaron a él? Shine On You Crazy Diamond. Ah, esa no es de él, yo pensaba que era de él. No. La grabaron. Ellos. Es una gran canción. Dedicada a él. Sí, dedicada a él totalmente, sí. Ajá, perfecto. Y bueno, otro dato que tengo, pues bueno, ya tú nos vas a hablar más al detalle de la película del Mago de Oz, ¿no? Definitivamente. creo que es la experiencia mayor, digamos, a nivel de cine mezclado con música. Sí. Es interesante. Porque es tremendo y creo que tú viviste una experiencia similar. O sea, tú hiciste la prueba. Y tenía un... Primero cuéntanos de qué se trata para quienes no lo sepan. Ok, este es el famoso Dark Side of the Rainbow que le llaman, ¿ya? ¿En qué consiste, no? Tú pones la película del Mago de Oz y al tercer rugido del león le das play, ¿ya? Esa es la realidad del asunto, ¿ya? Entonces el tema es que se supone que coincide pues con muchas partes de la película. Ahora yo lo vi totalmente sobrio, ya tenía dos amigos que estaban conmigo que lo vieron en un estado un poco diferente al mío, ¿no? Definitivamente ellos vivieron una experiencia un poco distinta, un poco más eufórica que la mía, pero a mí sí me sorprendieron algunas cosas. A mí también, por cierto, ¿eh? Sí, o sea, sí. y yo también lo vi sobrio, por cierto. Pero definitivamente es un tema, sobre todo en el tema de Money y The Great Geek in the Sky. Ahí para mí es la parte más importante de esta unión música-cine, ¿no? Sabes que sí, mira, en teoría las uniones son las siguientes. En Breathe, ¿no? Cuando empieza básicamente el disco, cuando Dorothy equilibra su camino, digamos, ¿no? Luego On the Run, que viene justo después, que ya es otro ritmo, toda la vaina, es durante el tornado. Entonces es como que todo más ajetreado, ¿no? El sonido de los relojes en Time coincide con la transición a la casa en el aire, o sea, sí tiene sus cosas. A mí tal vez el de Time fue uno de los que más me impactó. Y luego pues el famoso Home Again de Breathe, cuando Dorothy regresa a la casa, cuando es el reprise de Breathe. Entonces sí tiene sus cosas. Pero la parte de Money cuando cambia color también. Esa parte, o sea, no sé si la hicieron, no sé a quién se le ocurrió. No, es curioso porque, por supuesto, esto fue un tema tan fuerte que se lo preguntaron pues a cada uno de los miembros de Pink Floyd, ¿no? Y definitivamente pues cada uno de ellos dijo que no. David Gilmour, por supuesto, de una sola lo dijo que no, que un tipo con mucho tiempo en sus manos había, digamos, creado esta combinación. O interpretado, que podía ser. Interpretado de alguna manera. La respuesta que más me gustó fue la de Nick Mason, porque él dijo, no, por supuesto que no. No tiene nada que ver con el Mago de Oz, está basado en The Sound of Music. O sea, pero obviamente era por joder, ¿no? Claro. O sea, pero definitivamente, a ver, yo no creo que haya sido bajo ningún concepto, ni que ellos grabaron viendo la película, ni mucho menos. Pero sí, un poco habla de la universalidad del disco, que era un poco lo que conversábamos al principio. O sea, es un tema que te puede calzar con muchas cosas, ¿ya? Y tiene tantas sensaciones y tantos cambios al pasar de una canción a otra, que en una película que también experimenta estos cambios, bueno, te puede coincidir algunas cosas, ¿no? Bueno, es que lo más importante es que la película experimenta los mismos cambios. Sí. Cambios un poco coincidentes. Son repentinos, ¿no? Así, y coincidencia de los tiempos, ¿no? Así es.
¿Tú sabes que el disco no se iba a llamar Dark Side of the Moon? No tenía ni idea. Se iba a llamar Eclipse como la última canción. Ah, Pero no la pudieron poner porque había derechos de autor. Había otro grupo que había sacado ese nombre. Entonces tuvieron que cambiar a Dark Side of the Moon. Gracias a Dios, porque es un nombre maravilloso realmente. Sí. Y no sé si bueno, para mí el tema del álbum es tan completo, ya, que el tema de la portada, ¿no? Que es el prisma, digamos, que fue una idea en realidad de Richard Wright, del tecladista. De quien no habíamos hablado hasta ahora, de ¿no? quien no habíamos hablado, sí. Por supuesto, para mí un miembro súper importante de Pink Floyd, pero que quería una imagen como que fuera simple, audaz, etcétera, etcétera. Y creo que se convirtió justamente eso, o sea, la simplicidad de la imagen es hoy día internacionalmente reconocida. O sea, tú ves un prisma, o sea, tal cual, y tú dices Dark Side of the Moon, o sea, es lo primero que se te viene a la cabeza. Entonces, me parece que hay una genialidad también en el diseño. O sea, no sé si tú te acuerdas, pero hubo un momento cuando nosotros éramos realmente muy, muy, muy pequeños, en que a veces tú comprabas el disco por la portada. Por supuesto. Se ve acá la portada, o sea, nadie me ha enseñado qué hay acá adentro, pero la portada se ve buena, lo voy a probar. Por supuesto. ¿No? Y creo que va muy de la mano pues con el nivel del disco, que hasta el día de hoy es... Mi hermano Juan no estaría de acuerdo contigo con lo que dices. Déjame decir. ¿Perdón? Mi hermano Juan, porque teníamos la regla de que había que escuchar 2 canciones del disco primero antes de comprar. Sí, yo cometí algunos errores ahí. No, en mi disco, con mis hermanos sí teníamos, por decirte, a ver, las portadas de Iron Maiden, por decirte, no tenían falla, pues, ¿no? Y comprábamos muchas veces por la portada, o sea, la que nos parecía bacán, le dábamos un chance, es lo que te quiero decir, o sea, le dábamos un chance de... Y hablando de portadas, me comentabas hace unos momentos off the record que The Wall fue, digamos, el final o la portada de The Wall fue el final de una historia que venía comenzando en conciertos en vivo, ¿no? O sea, en los años un poco mozos que tocaban para la gente de la universidad, etcétera, etcétera, la gente de Pink Floyd, ellos tenían un acto, se podría decir, porque ellos mezclaban mucho este tema teátrico. Completamente, ¿no? Y eso lo hicieron siempre, ¿no? Sí. Y ellos montaban una especie de pared, justamente, con cartones, etcétera, etcétera, que era como una división que había entre el artista y el público, ¿ya? Y el chiste un poco del asunto es que esta barrera al final se derribaba, ¿ya? Y creo que eso al final terminó pues desencadenando en lo que fue The Wall después, ¿no? O sea, en ese preciso concepto, ¿no? Que después viene The Wall con toda una historia tremendamente Bueno, ya fuerte. Tomó otras raíces. Tomó otro significado. Por todo lo demás que hubo en esa época, ¿no? También, ¿no? Completamente, sí, de acuerdo. ¿Cuál es tu canción favorita del disco? Bueno, lo conversamos antes. A mí me gusta mucho el bass line de Money, que yo sé que es tal vez la más comercial, ¿no? del disco. Bueno, fue uno de los singles, de hecho. Sí, aunque el disco, de hecho, fue ideado para no lanzarse con singles. Ok. ¿Ya? En esa época, y esto se lo he escuchado a algunos músicos, el otro día lo escuchaba a Duff, que decía que cuando recién arrancaba el FM radio, digamos, que sí ponían discos completos. ¿Ya? ¿Ah, sí? O sea, que en la radio FM te ponían un disco completo. Y este disco dura exactamente 42 minutos, que es lo que te dura un lado de un LP. Uh-huh. ¿Ya? O sea que, digamos, se había aprovechado el tiempo al máximo, la tecnología al máximo para ser escuchada, ¿no? Creo que también hay una genialidad en ese sentido relacionada con lo que era en su época, ¿no? O sea, en esa época la FM radio era un poco más desafiante, más en boga, más, o sea, distinto a lo que estaba establecido, y te ponían discos completos. Entonces ahí aprovecharon ellos, y definitivamente Dark Side of the Moon es uno de los primeros discos conceptuales, ¿no? Que tienes un recorrido por diferentes sentimientos durante el disco, ¿no? Pero completamente, porque tienes desde, como te decía, los latidos del corazón al comienzo, reflexiones de locura,
No, y en ese, antes de Breathe hay esa pequeña intro, no me acuerdo qué nombre tendrá en el disco, pero tú tienes un mix de diferentes partes de las canciones. Ya, tú escuchas un poquito de Money, tú escuchas, antes de empezar con Breathe, tú tienes una pequeña intro que tienes estos pequeños cosas que hablan, etcétera, ruidos que se relacionan con muchas partes de las canciones. Sí, eso es tan completo, porque tú escuchas, por ejemplo, canciones como Brain Damage, o sea, escuchas hasta una risa, Sí. una carcajada media siniestra, media de locura, ¿no? Que tiene que ver justamente con la situación que se está viviendo. Como digo, me parece que ese es un gran homenaje a Syd Barrett. Sí. Yo me quedo con Time. Sí, Para mí no Time, sé si sabes una curiosidad de Time que yo la aprendí muy recientemente, porque claro, cuando ya Pink Floyd tocaba sin Roger Waters, estaba David Gilmour y con su banda, digamos, por así decirlo, el bajista que tocaba con ellos, que no me preguntes el nombre porque no me acuerdo, él comentaba que en Time ese tac, 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 tac es hecho con el bajo. no te creo. Sí, y lo vi hacerlo, digamos, o sea, yo no me lo hubiera imaginado, ¿no? Pero ese tac, 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 es hecho con el bajo, o sea, con Paul Newton, ¿no? La tocaron en Live Aid, ¿verdad? En el 2005. Si tú lo dices, te creo, sí. Pero, Estoy casi seguro que sí. Pero, digamos, en varias versiones en vivo, y lo difícil que decía el bajista es que obviamente tienen una proyección en una pantalla donde tú tienes las manecillas del reloj que se están moviendo y tú tienes que hacerlas coincidir con el sonido. Claro. Entonces sí tiene su nivel de complejidad, es simpático. Sí. Hago referencia a ese Live Aid porque es la última vez que tocaron juntos. Sí. David Gilmour y Roger Waters. Por lo menos que yo sepa, sí. Es la última vez que tocaron juntos. Sí. Y no han de haber estado del todo contentos, pero bueno, por el propósito tal vez. ¿Por qué? ¿Tú crees que, o sea, esa relación está completamente rota? Para mí sí. Para mí ellos tomaron lados diferentes, cada uno por su lado. La disputa por el tema de los derechos fue complicada en su momento. Claro, Gilmour se quedó con Pink Floyd, ¿verdad? Sí. Ahora ambos creo que pueden tocar igual las canciones de su autoría, por así decirlo, y está bien, pero no fue un final romántico. Creo que igual ya los dos están viejos, ¿no? Para tanta vaina, ¿no? Pero no es que son felices tocando juntos porque cada uno se siente que es mejor que el otro. O sea, y lo entiendo. O sea, si a veces pasa eso a nivel, digamos, de bandas mucho menos renombradas e importantes, imagínate lo que puede ser para una banda como Pink Floyd, ¿no? Bien, de ahí tenemos, bueno, voy a nombrar un par de canciones más que me llamaron la atención. Any Color You Like, tú sabes que es de referencia a una frase de Henry Ford. No sé. Sí. Bueno, referente al 4T, me imagino que podía ser negro, o sea, se puede ser de cualquier color mientras que sea negro, ¿no? Perfecto, tal cual, así es, justamente. No sabía que era sobre eso. Y Us and Them también me parece que es una letra muy profunda. A mí Us and Them me parece fantástico. Muy heavy esa letra, justamente hablando y también traída al 2025, calza, pero ahí, pues, ¿no? Porque te habla de conflictos nosotros versus el resto, ¿no? Sí. O sea, y eso habla de la universalidad de la canción, del disco, etcétera. Y yo creo que es lo más complejo que tú puedes lograr como compositor, porque muchas veces tú quieres abordar temas del momento o quieres abordar temas que son personales, pero que si son estrictamente contados en tu idioma nadie más los va a entender. Correcto. Entonces esa magia de transformarlo en algo que pueda significar algo para todos los demás, creo que tiene un nivel de complejidad amplio. Sí, la verdad es que es un disco completo realmente. ¿Tú dirías que es el mejor de Pink Floyd? Esa pregunta difícil, se venía, difícil. Pero se venía de cajón, o sea. Difícil. Yo diría que si me preguntas para escucharlo completo, así de principio a fin, yo te diría que es el que más escucharía definitivamente. Si es mi preferido de Pink Floyd, no lo sé. Porque realmente tienen ellos álbumes realmente muy buenos. ¿Pero contra cuál lucharía? A ver, The Wall es fantástico. Wish You Were Here también me gusta mucho. No, pero para mí sí es el mejor. Para mí definitivamente es, por todo lo que significa el viaje, es el más completo. Excelente.
Excelente, bien. Bueno, no por eso, o sea, tiene los récords que tiene, ¿no? No, por supuesto. O sea, sigue siendo, es uno de los, o está top 10 de los más vendidos Sí, de o la sea, historia. está up there con los discos más vendidos, más de 50 millones de copias. Está por ahí con Back in Black de AC/DC, está por ahí Con con Guns. Thriller de Michael Jackson, o sea, O con Appetite de Guns. Appetite, sí. Tiene un récord de Billboard, estuvo 962 semanas consecutivas, es decir, casi 20 años seguidos en el Billboard. En el 73. Desde el Sí. 73 al 88, imagínate. Y luego de eso regresó al Billboard en varias ocasiones, ¿ya? Y en total ha acumulado más de 1000 semanas en el Billboard. O sea, No, es una locura es realmente. realmente impresionante, ¿no? Ok, sí, la verdad es que sí, es un gran disco. Insisto a la gente que nos escuche, pónganlo de corrido, realmente se van a encontrar con cosas muy novedosas y van a decir, wow, esto en el 73 se hacía, o sea, no lo puedo creer. O Claro, sea, acuérdate que empezaron a usar sintetizadores. Que sintetizador, exactamente. Un Yo le tema iba de a... Alan Parsons, que ahí tuvo realmente mucha influencia en ese tema, y le otorga esta profundidad. O sea, ahí yo creo que, porque, ok, yo soy fanático del rock and roll puro, ¿me entiendes? O sea, batería, guitarra, bajo, está bien, ya, pero ese sintetizador te da una cualidad extra en el tema del viaje. O sea, te crea una conexión con todos los instrumentos, con los lyrics, con todo lo demás, que creo que es importantísimo en el disco. O sea, para mí es clave el tema del uso de sintetizadores en muchas de las canciones de este disco. O sea, y de hecho puedes poner The Great Gig in the Sky en cualquier, a Sí. cualquier grupo estilo Chemical Brothers ahora, y realmente es una canción que bien podría asociarse a... Totalmente, y tienes también estos alaridos que tienes de vez en cuando ahí, y que, no, y que definitivamente, o sea, te dan una profundidad tremenda. O sea, por eso es que la gente a veces relaciona el tema del disco con las drogas, ya por el tema de lo que significan los colores que te da el disco. O sea, yo no te estoy diciendo por si acaso que necesariamente tengas No, en lo que absoluto. tener algún consumo de algo para escucharlo, ¿ya? A veces pues he escuchado que supuestamente te agudiza los sentidos, está todo bien, ¿no? ¿Ya? Pero si a ti realmente te gusta la música, como en el caso tuyo y mío, ¿ya? Que nos gusta la música, el poder hacer un deep listening, como se puede decir, o sea, agárrate tus audífonos, ponles noise cancellation y sumérgete en el disco, y creo que realmente tú tienes un viaje ahí que lo vas a disfrutar mucho, ¿no? Hablemos del cierre de Eclipse. ¿Qué te parece esa canción? Es una locura, sí, es una locura. Cuando habla de estas experiencias humanas y que están interconectadas. Realmente, o sea, parece que estuviéramos hablando de algo muy etéreo, muy abstracto, pero realmente cuando uno lo escucha, sinceramente es muy pegador, ¿no? O sea, para mí es un cierre sincero para el disco, Sincero, porque buena palabra. empieza con un breathe, digamos que es como un nacimiento. Ujú. Y el otro es como que estuviera cerrando tu vida. O sea, no quiero decir muerte ya, pero digamos que de una otra manera engloba todo este recorrido que has tenido a lo largo del disco. O sea, pasas por diferentes cosas, por el tema de Money, que tal vez refleja de alguna manera la avaricia, o sea, refleja diferentes caminos, y al final tienes este Eclipse que es como un cierre a todo este viaje que has tenido, ¿no? Perfecto. Este ha sido el análisis del disco, sin embargo aún no terminamos. Yo cierro con una pregunta, pues este programa tú sabes que se llama No te arrepientas. Sí. Entonces te pregunto, musicalmente, ¿de qué te arrepientes? Musicalmente. Yo, o sea, pero no entiendo la pregunta. ¿Algún concierto que no hayas podido ir? ¿Alguna experiencia musical que no te... O sea, conciertos que no he podido ir, me cansaría. No, de pero por mencionarte. supuesto, pero alguno en específico que tú dirías, realmente este debía haber ido. A ver, A ellos me los perdí. Yo era muy chiquito, ya, a mí me encantaba dibujar, ya, y por ahí encontré un cuaderno en el que yo dibujaba muchas cosas, y por algún motivo yo dibujaba historias de terror, no me preguntes por qué, pero yo creo que veía mucho Monstruo Cinema, ya, y dibujaba historias, me inventaba historias y todo lo demás, pero tenía la costumbre de ponerle fechas, y un día encontré una hoja sola con una fecha.
Y esa fecha fue el concierto de Wembley de Queen en el 86. Ok. ¿Ya? Yo creo que por todo lo que significa Queen para mí, que yo, bueno, tal vez lo hemos conversado off the record, que para mí es una de las bandas que, si me preguntan, es las más completas por lo que significan ellos en el trabajo que realizaron en estudio, más lo que aportaron en vivo, ya que no siempre es el caso. A veces tú tienes bandas que son muy buenas en vivo, muy buenas en el estudio, y viceversa, o al revés, ¿no? En el caso de Queen, a mí me parece que cada uno de ellos eran excelentes músicos, cada uno de ellos otorgaban voces distintas en el grupo. Y si hubiera sido, digamos, tal vez un concierto que yo no me hubiera querido perder en mi vida, si yo haya tenido 6, 7 años, hubiera sido ir a Wembley. Ok. Y te cambio la pregunta, entonces, para que te arrepientas definitivamente. ¿Ya? Alguno que haya sido y que digas, ¿para qué fui? ¿Para qué vine? Uf. ¿Sabes que no creo? O sea, yo creo que de todos los conciertos que yo he ido... Se sacan cosas positivas de todo. Cosas positivas. A veces, sobre todo cuando tienes la oportunidad. Mira que este es el momento de decirlo, porque no tienes otro programa que se llama Y no te arrepientas. Así yo sé. Pero por decirte, digamos, yo tenía 17 años, había sacado mi fake ID y estaba estudiando inglés en Estados Unidos y mi hermano... Este programa no es auditado, así que no hay problema. No hay problema. Sí, de todas maneras todavía conservo el fake ID si alguien lo necesita. Digamos que íbamos a bares, íbamos a varios conciertos y a veces eran grupos que no eran conocidos, o sea, grupos nuevos, grupos que estaban saliendo, algo que habíamos escuchado en la radio, pero esa experiencia realmente de tener esa conexión en vivo con una banda, así sea que la conexión sea una sola canción, para mí valía la pena el concierto. O sea, esa conexión que hay con el artista, sobre todo cuando tú tienes un concierto, todos tienen sus privilegios, o sea, en un bar tú tienes la cercanía, ya tú estás muy muy cerca del artista. Y en un estadio tienes a la gente. Hay una vibra, digamos, ¿no? Que tú la sientes que emana desde el escenario muy cerca de ti, ¿ya? En un artista, en un teatro, yo te diría que tienes más el sonido. En el teatro el sonido es más controlado, ¿ya? En un estadio tienes más el espectáculo, ¿ya? Porque muchas veces los conciertos de estadio necesitan, pues para que la última persona de la última fila se mantenga conectada, entonces tiene que haber muchos gimmicks, ¿no? Entonces tiene que haber muchas luces, tiene que haber cohetes y tiene que haber más cosas y también convierten el espectáculo en algo agradable. Yo me quedo con la cercanía de los bares donde habían estas bandas que estaban queriendo exponer su arte, ¿ya? De una manera más cruda, de una manera más sincera, sin tantos gimmicks, sin tanta cosa, pero que tú sentías desde el escenario una vibra especial, porque estabas muy cerca. Esos son para mí los preferidos. Y puedo haber ido alguna vez, alguno que no era pues lo máximo ya, pero aún así la experiencia seguía siendo buena. Excelente, excelente. Bueno, te agradezco mucho, Santiago, por haber participado de este primer programa. Encantado, cuenta conmigo para los siguientes también. Seguro que sí. Pues bien, este fue el primer episodio de No te arrepientas, Dark Side of the Moon. Santiago Arosemena, muchísimas gracias nuevamente y nos veremos en una próxima edición. Un fuerte abrazo para todos. Abrazos.